Bueno, ya que vimos un poco de repaso de sucesiones y series, vamos a ver un resultado que es conocido como el teorema del encaje en R. En realidad este teorema lo vamos a ver más general cuando veamos compactos, pero vamos a empezar con algo sencillo para practicar estas cosas del supremo, ínfimo y de las sucesiones y todo esto. Bueno, entonces escribo acá la proposición. Entonces, proposición. Voy a poner aquí el nombre, teorema del encaje en R. Encaje en R. ¿Está bien? Entonces, ¿qué dice? Supongamos que para cada n en n tenemos lo siguiente. Para cada n en n, para cada n en n consideremos el intervalo in igual a an, bn cerrado, ¿sí? Un intervalo cerrado. Tal que in más 1 está contenido en in, ¿no? Para toda n en n, es decir, es decreciente, ¿no? La sucesión de intervalos. Entonces, la conclusión es que la intersección desde n igual a 1 hasta infinito, de todos los elementos, la intersección de todos los intervalos, ¿sí? Es igual a el intervalo con extremo supremo de an, con n en n, coma, ínfimo de bn, con n en n. ¿Está bien? Entonces, ese va a ser nuestra intersección. ¿Está bien? Bueno, pues vamos a ver la demostración. Entonces, a ver aquí. Demostración. Bueno, entonces, pues cuál es más o menos el dibujito que hay que considerar, ¿no? Sé que ustedes aquí tienen la recta real. Y a lo mejor tienen por acá el intervalo A1, ¿no? B1. Y después, pues toman otro más chico, A2, coma el intervalo B2, y así, ¿no? Toman después otro todavía más chico, el A3, coma el intervalo, coma B3, algo así, ¿no? Algo así, ¿no? Y así, etcétera. Continúa, ¿no? Tomando intervalos hacia abajo, ¿no? Entonces, pues primero, ¿por qué existe este supremo, no? ¿Por qué el supremo de los AN existe? Y también, ¿por qué existe bajo estas condiciones este ínfimo, no? Necesitamos demostrar que esto de acá es acotado superiormente y esto de acá es acotado inferiormente, ¿no? Entonces, fíjense, pues, qué va a pasar. Fíjense que si ustedes toman un n, ¿está bien? Entonces, pues van a tener algo así. Van a tener que AN, supongo que por aquí está, ¿no? Bueno, no sé. Mejor por aquí está el AN, ¿no? Algo así. Entonces, AN, en principio, por ser parte del intervalo IN, es menor o igual que el extremo superior, que es menor o igual que BN, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, los BNs, ¿sí? Van decreciendo, ¿no? Entonces, y como que los ANs van creciendo, ¿se dan cuenta? Entonces, pues BN, pues es menor o igual que BN menos 1, ¿no? Y este es menor o igual que BN menos 2, y así, ¿no? Y así van a llegar un momento en el que se acaban todos los subíndices y van a llegar al primero. Entonces lo que estoy viendo es que esta sucesión AN, ¿no? Con NN es acotada superiormente.
es acotada superiormente, ¿no? Y entonces, por lo que vimos por el axioma del supremo, pero el axioma del supremo, pues existe el supremo de las AN, tal que N está en N, ¿sí? Y de manera análoga pueden demostrar que también existe el ínfimo, pues va a pasar algo similar, ¿no? Ahora, ¿no? Fíjense, si ustedes agarran, ¿cuál sería? Ahora agarran el Bn, vamos a ponerlo por acá, otra vez, ¿no? Ahora si n está en n otra vez, este es mayor o igual que su respectivo extremo por abajo, que es del intervalo, es AN. Pero las AN, si ustedes se dan cuenta, van siendo crecientes. Eso se puede deducir de que los intervalos satisfacen esta condición, ¿sí? Eso lo pueden checar, o sea, eso no es, en realidad no es complicado, ¿no? Entonces, como estos van creciendo, pues este es mayor o igual que a n-1, pero este es mayor o igual, y así se va, ¿no? Como el caso anterior, que a n-2, y este es mayor o igual, y así llega un momento en el que se acaban todos, y esto es mayor o igual que a 1. Entonces lo que están viendo es que el Bn es mayor o igual que el A1, entonces A1 es una cota inferior para todos estos, ¿no? Por tanto, por resultado, existe el ínfimo de los Bn, tal que n está n, ¿no? Entonces existe este ínfimo. Entonces ya existe el supremo y existe el ínfimo, entonces, y además, si ustedes se dan cuenta, además, pues tenemos que siempre pasa esto, ¿no? AN es menor o igual que BN, ¿no? Entonces, pues de aquí se puede deducir que el supremo de AN, supremo de estos, es menor o igual que el ínfimo de los BNs. Bueno, lo vamos a probar para que vean. Además, afirmamos que el supremo de AN, tal que n está en n, es menor o igual que el ínfimo de los Bn, tal que n está en n, ¿no? Porque eso nos diría que efectivamente pues este intervalo pues es distinto del vacío, ¿no? Para que exista este intervalo necesito hacer menor o igual que el de allá arriba, ¿no? Que el del otro lado. Entonces vamos a probar esto de acá. Entonces fíjense, de hecho lo que vamos a demostrar que si n y m están en n, entonces se tiene que AN es menor o igual que BM, ¿sí? Entonces, o sea que no importa cuál AN toman o cuál BM tomen, lo que va a pasar es que los AN siempre son menores o iguales que los BM. ¿Está bien? Entonces, pues caso 1, ¿no? Si N es igual a M, entonces, pues claramente AN, porque están en el mismo intervalo. AN es menor o igual que BM, ¿no? Son el mismo intervalo. ¿Está bien? Entonces, ese es el caso, digamos, directo. Ahora, el caso 2. ¿Qué pasaría si n es menor que m? ¿No? O sea, hay más números. M es algo así como m más L, donde L es algo natural. M más 1, M más 2, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense. Entonces, lo que va a pasar va a ser lo siguiente, ¿no? Entonces,
pues pueden pensar así, ¿no? Como que m es igual a n más l para algún l mayor o igual que 1, ¿no? Entonces, pues fíjense, como van creciendo los ANs, como la sucesión AN es creciente, entonces nos va a quedar que algo así como que AN es menor o igual que AN más 1, y esto es menor o igual que AN más 2, y esto es menor o igual que va a llegar un momento en el que va a ir sumando tantos que va a llegar algo así como a n más l, donde el l hace que n más l sea am, ¿sí? Pero el am es menor o igual que el respectivo bn por estar ambos en el mismo intervalo. Entonces, y sé los extremos de los intervalos, ¿no? Entonces an es menor o igual que bm, entonces pues ya tenemos esto en este caso, ¿no? En este caso también se tiene esto de acá, ¿no? Y ahora el caso 3, pues es igual, es completamente análogo. El caso es si n es mayor que m, ¿no? O m es, ¿cuál sería? O m es... espérame. Entonces ahora supongamos que n es mayor que m, ¿no? Entonces, pues vamos a tener algo similar. Entonces tenemos que vamos a tener que AN, ¿no? Es menor o igual que el respectivo BN del mismo intervalo, ¿sí? Pero como N es mayor que M, entonces ahora vamos a alcanzar a M, ¿no? Digamos que N es igual como M más algo, pero bueno, eso no nos importa ahorita. A ver, espérenme. Ajá, como N es mayor que M, entonces yo le voy a ir quitando, le voy restando a N una unidad y voy a llegar al M. Entonces fíjense, a Bn, como estos son decrecientes, entonces este es menor o igual que Bn menos 1, ¿no? Y este es menor o igual que Bn menos 2, y así hasta que en algún momento le haya quitado tantos que yo llegue al M. Entonces esto es menor o igual que en algún momento voy a caer en el Bm, ¿no? Y entonces otra vez aquí llegamos que el AN es menor o igual que el respectivo Bm, ¿no? Por tanto, ¿sí? Pues AN es menor o igual que Bm para toda n y para toda m sin importar el n y el m, como se vean, ¿no? Y que en realidad pues eso sí se veía aquí en el dibujito, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, aquí todos los de A están como de este lado, ¿no? Y todos los de B están como de este lado. Entonces, pues sí era como de esperarse, ¿no? Pero ¿de qué me sirve eso? Pues eso me sirve de lo siguiente. Si fijo n en n, digamos que toman cualquiera pero lo fijan, entonces, ¿sí? Pues ¿qué les va a quedar? Les va a quedar que AN es una por esto de acá, ¿no? Lo voy a encerrar. Híjole, con esto. Por esto de acá, ¿no? Voy a tener que AN es cota inferior para la familia de los BM sobre M, ¿no? Entonces, como el ínfimo de esos es la cota inferior más grande, pues me va a quedar que AN es menor o igual que el ínfimo. Y como ya aquí como en realidad el M no importa, ya al momento de tomar el ínfimo lo pueden escribir con ínfimo sobre
de Bn sobre n, o ínfimo de Bm sobre m, o ínfimo de Bk sobre k. Entonces aquí le voy a poner ínfimo de Bn sobre m, porque ya es el ínfimo, ¿no? Y entonces ahora, como n fue cualquiera, y tenemos esta desigualdad de acá, lo que nos estaría diciendo es que ahora este elemento, este número real es una cota superior para esto. Y aquí se sigue. Vamos a poner así de donde se sigue. Que este ínfimo de Bn sobre n es una cota superior para el conjunto de todos los ANs, ¿no? Pero entonces, como el supremo es la cota superior más chica, entonces, pues ahora sí voy a tener lo que quiero, es que el supremo de AN sobre NN es menor o igual que el ínfimo de los Bn sobre n en n, ¿sí? Bueno, aquí a veces el AN lo pongo de este lado, ¿no? Como el supremo de los AN tal que n está en n. Es lo mismo si lo ponen abajo, ¿eh? Es exactamente igual. Entonces, pues el intervalo que dijimos al principio, en realidad pues sí es algo que sí existe, ¿no? Ah, mira, aquí hasta lo puse distinto. Vamos a ponerle si quieren iguales acá como lo puse, porque lo puse a un lado. Entonces el ínfimo de los Bn tal que n está en n. Entonces vamos a ponerlo así como está el otro lado, ¿no? Así, ¿no? Entonces, pues este intervalo sí es un intervalo en verdad, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a demostrar es que son iguales. Entonces ahora sí. Todo esto fue para ver simplemente que pues ese intervalo pues sí era, sí existe, ¿no? Entonces ahora por demostrar la intersección de los IN desde n igual a 1 hasta infinito es igual a intervalo que tiene como extremo inferior al supremo sobre n, el ínfimo de Bn sobre n, ¿no? Entonces vamos a demostrar que esto se cumple, ¿no? Entonces, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Pues tomen un x, es doble contención, ¿no? Entonces, pues sea x que está en la intersección de IN desde n igual a 1 hasta infinito. Entonces lo que nos dice es que x está en IN para toda n en n, ¿no? Pero recuerden que IN es igual al intervalo a n. Vamos a ponerlo así entre paréntesis, ¿no? Y n es el intervalo que tiene la forma a n, bn, así, ¿no? Entonces lo que está diciendo es que a n es menor o igual que x y es menor o igual que bn para toda n en n. Entonces, utilizando los argumentos de que esto es una cota superior para los elementos de que x es una cota superior para los elementos de AN y x es una cota inferior para los elementos de Bn y todo eso como hicimos hace rato, que el supremo es la más chica de las cotas superiores y el ínfimo las más chicas, es la más grande de las cotas inferiores. Entonces, o ponele por tanto, pues tenemos que el supremo es menor o igual que x y esto es menor o igual que el ínfimo de las Bn sobre n, ¿no? Y entonces así ya demostraron que x está pues en el intervalo supremo de n sobre n, ínfimo de Bn sobre n. Entonces ya demostraron una contención. Tomaron un punto K y vieron que está acá. Ahora al revés, en realidad el otro también es sencillo, ¿no? Entonces, ahora
sea X que está acá en el supremo, coma el ínfimo, ¿no? Sobre n. Entonces, pues, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que X es mayor o igual que el supremo de AN sobre N. Y esto es menor o igual que el ínfimo de las BNs sobre N, ¿no? Pero el supremo siempre es mayor o igual que los elementos sobre el cual está tomando el supremo. Y el ínfimo siempre es menor o igual que los elementos sobre el cual está tomando el ínfimo. Entonces, pues, se va a tener que AN es menor o igual que el supremo de AN sobre N. Y esto es menor o igual que X, esto es menor o igual que el ínfimo de Bn sobre N. Y esto es menor o igual que Bn. Y esto pasa para toda N en N, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta lo que está diciendo acá, en realidad es que X es mayor o igual que este y es menor o igual que el Bn, ¿no? Entonces, eso lo que nos quiere decir es que X está en IN para toda N en N, ¿no? Por tanto, X está en la intersección de los IN desde N igual a 1 hasta infinito. Y ya. Entonces son iguales, ¿no? Entonces, pues este resultado pues lo vamos a probar, les digo, más general cuando tenemos compactos, pero suele ser útil en algunos casos pensar en esta proposición, porque bueno, ya cuando vamos a estudiar los compactos, pues a lo mejor es más general y ya no se alcanza a ver, ¿sí? Bueno, una cosa importante en análisis es dar ejemplos. Entonces, vamos a ver un ejemplo de qué pasa si los intervalos no son cerrados. ¿Y qué pasa si los intervalos no son acotados? Este teorema ya no va a ser cierto en esos casos, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a ver algunos ejemplos. De hecho, es importante que ustedes conozcan ejemplos, ¿no? De qué pasa si le quito que la hipótesis de que sea un intervalo cerrado. ¿Seguirá siendo cierto? Entonces hay que tener ahí como un contraejemplo o poder demostrarlo. ¿Qué pasa si le quito que los intervalos sean acotados? ¿Servirá la demostración? ¿Podría ser lo mismo? Pues aquí no es cierto porque vamos a dar contraejemplos, pero siempre es bueno que piensen en ese tipo de ejemplos, ¿no? Les ayuda mucho. Bueno, entonces, fíjense, entonces, a ver acá, ejemplos. Entonces, 1. Fíjense que si le quitamos la hipótesis de cerrados, de intervalos cerrados, nos queda lo siguiente. La hipótesis de ser intervalos cerrados, el resultado anterior no es cierto. No es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque pues sean Jn igual al intervalo, pues el más fácil, 0, 1 entre n, para toda n en n. Entonces son abiertos, ¿no? Son intervalos abiertos, ¿no? De hecho, si ustedes pues lo grafican, ¿no? Pues les quedaría algo así, ¿no? 0. Aquí sería, por aquí estaría hoy. Por aquí estaría el 1, ¿no? Después por aquí estaría el 1 medio, 0,1 medio. Después por aquí estaría, más abajo sería el intervalo 1 tercio, ¿no? Ahí no. 1 medio, por aquí estaría 1 tercio y así. Los intervalos se van haciendo cada vez más chicos, ¿no?
Entonces, lo que vamos a demostrar, el teorema del encaje, de allí nos decía que la intersección era todo un abierto, ¿no? Todo un intervalo cerrado. En particular, pues tiene que ser distinto del vacío. Aquí lo que vamos a demostrar es que en este caso afirmamos que la intersección es vacía. Entonces aquí afirmamos que la intersección de los IN desde n igual a 1 hasta infinito es vacía, ¿no? Entonces, perdón, no son los IN, son los JN, ¿verdad? Que le puse, sí, JN. Entonces, esa intersección tiene que ser vacía. Porque si supusiéramos que fuera distinta del vacío, si existiera X en la intersección de JN desde n igual a 1 hasta infinito, ¿sí? O sea, en todos esos abiertos, entonces tendríamos que X está en JN para todo n en n. ¿Está bien? Y entonces, pues, ¿qué nos dice eso? Pues eso nos dice que, por tanto, pues nos va a quedar algo así, ¿no? Nos va a quedar que 0 es menor que X, es menor que 1 entre n, porque está en un intervalo Jn, y esto para toda n en n. Entonces, aplicando no, nada más hay cosa de mover. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo mueven para allá, ¿qué les va a quedar, no? Entonces, tendríamos que n por x es menor que 1 para toda n en n. Y como x es mayor que 0, tiene inverso, entonces lo puedo pasar dividiendo para acá. Por tanto, n es menor que 1 entre x para toda n en n. Y esto no puede ser, porque el conjunto de números naturales pues es el primero que sabemos que no es acotado, ¿no? Ya que estoy llegando a la conclusión de que los naturales son un conjunto acotado. Entonces, pues sí es cierto que la intersección de Jn desde n igual a 1 hasta infinito es vacía. Y en particular, no se cumple el teorema del encaje en R que probamos al principio, ¿no? ¿Está bien? Entonces, si le quitamos la hipótesis de cerrados, no jala. Si le quitamos la hipótesis de acotados, también. 2. Si al teorema... ¿Cómo le puse? Ya ni me di cuenta cómo le puse. Teorema del encaje en R. Le puse así, nada más que le puse proposición. Bueno, igual le hubiera puesto teorema, pero bueno, ya. Ni modo. Entonces, si al teorema el encaje en R se le quita la hipótesis perdón. Se le quita la hipótesis de tener intervalos acotados, en particular cerrados y acotados, entonces no vale. Bueno, si al teorema del encaje en R se le quita la hipótesis del teorema de tener intervalos acotados, no es cierto, ¿no? Este es falso. Vamos a ponerle así, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es el contraejemplo para ver que el resultado no es cierto si yo solamente le dejo intervalos cerrados y no necesariamente acotados? Pues podemos considerar el siguiente, fíjense. Sea Kn igual a los x, tal que x es mayor o igual que n, ¿sí? Entonces, pues, ¿quién es este? Si este es 0 y este es 1, entonces, pues son los que son
El conjunto K1 son todos los que son mayores o iguales que 1. Y después, si este fuera 2, el intervalo K2, pues sería todos los que son mayores o iguales que 2 y así, etcétera, ¿no? El 3. Si que estuviera el 3. El intervalo de los intervalos KN son los que son mayores o iguales que 3, entonces sería todo esto y así, ¿no? Entonces, pues de ahí debe ver más o menos que la intersección tiene que ser distinta del vacío, ¿no? Ah, se me olvidó una parte importante que aquí no le puse, pero aquí también los intervalos van decreciendo, ¿no? Híjole, aquí lo voy a poner por acá. Esta sucesión es decreciente Jn más 1. Está contenido en Jn para toda n en n. Sí, eso no le puse, ¿no? Porque es una hipótesis fuerte. O sea, ni aunque le quiten lo cerrado y nada más le dejen la hipótesis de ser una sucesión de intervalos decreciente, entonces tampoco nos sigue siendo cierto. Entonces también acá, si ustedes se dan cuenta, es una sucesión decreciente, ¿no? Entonces también se tiene aquí tenemos aquí que k n más 1 está contenido en el anterior, ¿no? Por ejemplo, el intervalo verde es el K1, ese contiene al intervalo azul que va para adelante, que es el K2, y así el K2, que es el intervalo que estoy dibujando aquí con azul, contiene al K3, que es el intervalo no acotado, dibujado en amarillo. ¿Está bien? Si quieren le ponemos aquí puntos suspensivos para decir que eso se continúa, ¿no? Entonces, esto se tiene, ¿no? Pero estos no son acotados. Vamos a poner así. No son intervalos acotados, ¿sí? Y entonces, pues es claro que no va a haber un punto ahí en la intersección de todos, ¿no? Porque si yo intersecto, por ejemplo, el primero y el segundo, nos va a quedar el segundo. De 2 para adelante, si intersecto el primero y el segundo en el tercero, me va a quedar el más grande, que es intervalo de 3 para arriba, y así. Pero como son todos, no va a existir, ¿no? Afirmamos que la intersección de estos Kn es vacía, ¿no? Ay, perdón, le puse aquí Kn. Porque si fuera distinta del vacío, es casi lo mismo. Si fuera distinta del vacío, tendríamos lo siguiente. Si existiera x0 en la intersección de los Kn desde n igual a 1 hasta infinito, entonces x0 está ¿en dónde? En Kn para toda n en n. Entonces, según la definición del intervalo Kn, pues vamos a tener que x0 es mayor o igual que n para toda n en n. Entonces, x0 o n, vamos a ponerlo así. Bueno, vamos a dejarlo así. x0 es mayor o igual que n para toda n en n. Y esto no puede ser porque otra vez estaríamos diciendo que los intervalos no son perdón, estaríamos diciendo que los naturales son un conjunto acotado. Ay, por arriba, y eso no puede ser, ¿no? Entonces, k0 es mayor o igual que n para toda n. Esto es una contradicción. Pues n, vamos a poner así entre paréntesis, pues los naturales no son un conjunto acotado. Acotado por arriba. ¿Sí? Entonces, pues sí pasa que la intersección
de los Kn desde n igual a 1 hasta infinito es vacía y se sigue, entonces no contradice, digamos, más bien es un contraejemplo al teorema del encaje en R cuando los intervalos no me los tomo acotados, ¿sí? En realidad, pues eso de lo que tenemos aquí en la proposición son intervalos, ahí donde está, está hasta arriba. Son intervalos, estos de acá, son intervalos cerrados y acotados. Y si ustedes se acuerdan es de sus cursos de cálculo, eso lo que quiere decir es que son compactos en Rn, ¿no? En R, perdón. Pero eso también lo vamos a ver con calma, ¿no? Entonces algo así estaríamos diciendo que una asociación de compactos en R decrecientes siempre tiene intersección de todos distinta del vacío. ¿Sí? Entonces eso es y que no es cierto si le quitan acá la hipótesis de cerrados o la hipótesis de acotados, aunque sigan conservando esta, no va a ser cierto el resultado del teorema de encaje en R. Y básicamente pues es por la compacidad. Bueno, entonces pues aquí detenemos el video. Ya en el siguiente video vemos ya lo que es el límite superior y el límite inferior. Bueno, bye.